Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Unity 2, el camino del videojuego. Continuamos con la recreación de Duet y hoy nos vamos a centrar en lo que sería la construcción del nivel. Básicamente podríamos construir nuestro nivel de dos maneras. Una sería manualmente, es decir, ir haciendo elementos convirtiéndolos en prefab, por ejemplo este cuadrado lo convertiría en prefab, arrastro a la carpeta prefabs y después podría duplicar y mover. El problema que tiene este sistema es que le falta precisión. Por otro lado, si tenemos muchos niveles, puede llegar a resultar muy pesado el crear cada uno de los niveles de forma manual. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues podemos ir viendo cuáles son las características que van a definir la construcción del nivel y después generar un sistema que nos ayude a crear el nivel. Vamos a empezar definiendo posiciones de salida. Este rectángulo va a salir desde aquí, este otro rectángulo va a salir desde aquí y un tercer rectángulo que va a ser una variación girado 90 grados y que saldría desde aquí. Sin embargo, hay que comprobar el movimiento y volver un momento al script para comprobar que cuando movemos en el translate, dentro de la función está marcado space word. Esto es importante si tenemos un objeto girado. Si comprobamos aquí la angulación, ¿vale? Vemos que es diferente la local de la global. Esto es porque como el objeto está girado, los ángulos son diferentes. Por lo tanto, si lo que queremos es que se siga bajando en el eje de la Y, entonces tendremos que marcar space word dentro de la función translate. Una que tenemos comprobado esto, este cuadrado también podría convertirlo en un prefab. Y ahora tenemos la opción de elegir variante de prefab. Bueno, tenemos estas tres posiciones. Pues para identificar estas posiciones voy a crearme tres objetos vacíos. Podemos añadirles un iconito para visualizarlos. Y lo voy a llamar pues posición 0. Como si creásemos esta ya entraría en pantalla, incluso más arriba. Vamos a subirlo más todavía, por ejemplo por aquí, de tal manera que lo creemos pero no se vea. Lo siguiente sería quién va a generar el constructor. Pues lo podemos hacer con el propio Game Manager. Así que doble clic en el Game Manager y me voy a generar una función que vaya a ser la del constructor. Pues void no devuelve nada, construye nivel. Aquí hay una cuestión que es muy importante y es la siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer el constructor? El constructor va a hacer lo que haríamos nosotros, es decir, ir colocando los diferentes elementos y tenemos que ser capaces de poder controlar estos elementos, sabiendo qué número de elementos hay y si es necesario destruirlos, para lo cual vamos a irlos guardando. Así que en el Game Manager lo primero que voy a hacer es crearme un sitio donde poder guardar la referencia a los rectángulos. ¿Qué voy a utilizar? Pues cuando necesitemos guardar varios elementos, podemos utilizar o un array o un list. La diferencia fundamental entre un array o un list es que el list tiene más propiedades que nos van a ser útiles.
Si necesitamos insertar elementos, si necesitamos borrar elementos, entonces utilizaremos un list, como es este el caso. List de GetObject, rectángulos es igual a new list GetObject rectángulos. Creo la lista y llamo a su constructor. Tampoco tengo las posiciones. Esto lo vamos a decir que es para el constructor. Y vamos a determinar qué elementos hacen falta. ¿Vale? Pues necesitamos las posiciones, el número de elementos a generar y los elementos a generar. Digamos que son las piezas base. Así que vamos con las posiciones. Tenemos 3 posiciones, pero podríamos llegar a tener más. Así que las posiciones las vamos a guardar como un array. Ese array podría ser público o podría ser simplemente serial field. Es de tipo transform y va a ser un array con corchete. Determinamos que es un array de posiciones y yo siempre, si es un array o si es una lista, empieza en mayúscula. Una manera sencilla de determinar qué tipo de variable estamos usando. El número de elementos a generar va a ser un entero. También lo podemos hacer más grande o más pequeño controlándolo nosotros. Int número elementos. Y los elementos a generar pues serían las piezas, que también va a ser una lista de piezas, una lista. Va a ser un array de piezas, son getObjects, pues objetos o rectángulos base. Rectángulos base. Cuando vuelvo al inspector, como tengo varios arrays que se ven, me aparecen aquí. Es muy fácil colocar estos elementos de una forma rápida si bloqueamos el inspector, seleccionamos los elementos que queremos meter, que son estos, y justo encima del nombre lo llevamos. ¿Vale? Ahí me van a aparecer. En cuanto a los rectángulos base, son los prefab que hemos creado. El número de elementos, por ejemplo, vamos a empezar creando 6 elementos. Cuando yo construya el nivel, pues lo que haría sería ir construyendo cada uno de los rectángulos. Vamos a construir uno para ver cómo funciona. Cuando se construye en Unity utilizamos la función instantiate. Esta función lo que va a hacer es crear un getObject en el juego. Tenemos que decirle cuál es el objeto que queremos crear, uno de los que están contenidos en rectángulos base. Así que haríamos rectángulos base, usaríamos un índice, en este caso tenemos 2 elementos, el 0 y el 1, y después tendríamos que determinar si forman parte de alguna jerarquía, como es pasarle el parent, o si queremos controlar nosotros dónde se están ubicando. Para eso tenemos las posiciones. Posiciones, determino en qué posición está el objeto
por ejemplo, en la 0. Tengo que llamar a esta función. Ahora de momento la vamos a llamar en el start. Cuando arranque el juego, he construido este rectángulo, se ha colocado como hijo de esta posición. Si quiero crear 6 elementos, lo que tendría que hacer es hacer esto 6 veces. ¿Vale? Imaginemos rápidamente e ir variando las posiciones. Esto, como vemos, no es operativo. Siempre que tengáis que duplicar una línea de código porque está haciendo algo muy parecido a otra línea, significa que se puede utilizar alguna forma de hacerlo más fácilmente, como es en este caso un bucle. Cuando sabemos el número de vueltas que va a dar ese bucle, en este caso es 6 porque son 6 elementos los que queremos construir, entonces utilizaremos un for. For doy a doble tabulador para que me acabe de escribir el bucle. Empieza en 0 y se va a cumplir mientras este número sea menor que 6. Es decir, que i vale 0, 0 es menor que 6, sí, sumo 1. 1 es menor que 6, sí, sumo 1. 2 es menor que 6, sí, sumo 1. Y así sucesivamente hasta llegar a 5. 5 es menor que 6, si sumo 1, 6 ya no es menor que 6, sería igual y saldría del bucle. Entonces va a hacer desde 0 hasta 5. Aquí voy a colocar el constructor y entonces podríamos ir poniendo esto, lo haría 6 veces en la misma posición. Me ha construido los 6 elementos, pero desde la misma posición, lo que significa que están todos agrupados en una misma posición. Lógicamente esto no lo queremos. Así que lo que tendremos que hacer es ir cambiando las posiciones. Para eso tenemos que no solo podemos utilizar el instantiate como un parent, sino que podemos también darle posición. Podemos determinar que en vez de ser hijo de algo, puede tener él su posición y su rotación. La rotación sería la misma que la del rectángulo que estemos utilizando. Rotación. Sin embargo, estas posiciones siguen sin moverse. Como lo que queremos es moverlas, pues tenemos que tener en cuenta, como lo que queremos es moverlas, vamos a sumar una dirección, un vector up. Este vector nos lo movería 1 hacia arriba, pero nosotros lo que queremos es que se vaya moviendo conforme se van creando. Así que podemos multiplicar este vector por i, de tal forma que haríamos vector up por i vale 0, es la misma posición, vector up por 1, ahí le he sumado 1 a la posición, 2 a la posición, 3, 4, 5, ¿vale? No es lo suficiente como para separar los elementos, así que necesitamos determinar esas separaciones. Estas separaciones podríamos tener también otro array y hacer transformación posiciones y un float, puesto que a veces podremos necesitar una posición con decimales, pues llamarla separaciones.
¿Cuánto quiero que se separe un objeto de otro? Pues esto lo podemos comprobar manualmente, ¿vale? El centro de este objeto es este punto, con lo cual si se separa la mitad de esta posición, quedaría pegado justo aquí. Y lo podíamos separar todavía más. Entonces sería desde esta posición hasta esta posición. Todo esto es lo que queremos separar, ¿vale? Lo podemos ver fácilmente, pues construyéndonos otro objeto y viendo su rectángulo de 2,5, por ejemplo, 2,5. Esta es una suficiente separación. Voy a las separaciones y, por ejemplo, vamos a tener 3 separaciones. La primera, 2,5. Vuelvo al constructor y aquí voy a multiplicar por la separación ¿vale? Y aquí vemos cómo están separados. Lo interesante de este sistema es luego poder manipular el constructor directamente y poder cambiar lo que vayamos necesitando. Ahora mismo solo construimos desde una posición y solo un tipo de objeto. Como vemos, además, el rectángulo base, la posición 0, como vemos, además, dentro del juego no tiene sentido, por ejemplo, que este elemento se genere desde la posición 0, ¿vale? Debería de ser desde la posición 1, así que simplemente aquí puedo cambiar a posición 1 y aquí construir los elementos. Todos seguidos tampoco tiene mucho sentido, así que vamos a ir alternando. ¿Cómo vamos a alternar? Pues vamos a hacerlo de una manera bastante fácil, que es, vamos a crearnos un aleatorio, un número aleatorio en cada una de las vueltas del constructor, que podemos hacer un random range. Con random range tenemos que tener presente que si son dos números enteros, se hace el mínimo, pero nunca llega hasta el máximo. El máximo es exclusivo. Esto está pensado para utilizar el random range con arrays, de tal manera que nunca llega a coger el total de la dimensión del array. Así que aquí podría decir que el mínimo es 0, tengo dos elementos, pues el máximo sería 2, así me hará 0 o 1. Como esta posición va fijada, pues voy a decir que si area es 0, me haga esto. Cuando solo hay una línea de código, se puede prescindir de las llaves de abrir y cerrar en el caso de los ifs. Sin embargo, yo os aconsejo escribirlas siempre por si tenéis que hacer alguna modificación. Si alea es igual a 0, creamos este. Si alea es igual a 1, significa que estamos construyendo un cuadrado, un rectángulo normal, y modificar aquí su posición. En vez de ser 1, podría ser o 0 o 2.
Y aquí tendríamos el rectángulo base 1, la separación 1 y aquí 1. Puedo simplificar el código cambiando aquí la posición 1. Voy a volver. Tenemos aquí en el Game Manager, posición 0, hemos colocado esta posición. Sin embargo, puede ser más interesante que la posición 0 sea la del medio. Para no liarnos tanto, en vez de llamarlas posición 0, las vamos a llamar posición izquierda, centro, no nos influye el número con S. ¿Por qué hago esto? Pues porque aquí la posición del centro es la posición 0. Aquí vemos que luego la posición 1 iría con el 1, de tal manera que podemos simplificar todavía más el código haciendo que sea del aleatorio. Tendría que tener otras separaciones. Voy a colocar 2,5 en el momento. Tengo 3 posiciones, 3 separaciones. Voy a añadir otro elemento más aquí, aunque sea otro cuadrado. Igual. Y así tengo 3, 3 y 3. Nunca está llegando a la posición 2, porque al ser exclusivo, ¿vale? Tenemos que darle hasta 3. Y ahí ya tendríamos Nos queda un poco para acabar este entrenamiento, pero es un buen momento para hacer un breve descanso, toma un poco de agua, para el vídeo y relájate. Espero que hayas descansado un poco. Vamos a mejorar el sistema aplicando un sistema de codificación. ¿Qué es la codificación? Codificar es guardar información de alguna manera, generando un código que al ser interpretado genera una respuesta. Como estamos viendo aquí, nosotros estamos utilizando el alea de una forma aleatoria, pero este número lo podríamos guardar y recorrer. Podríamos utilizar nuestro propio código. Vamos a ver cómo funcionaría. Crear un código para crear sería lo siguiente. Me voy a crear un código de creación. Es un array de ints y aquí lo que voy a hacer es codificar la información. ¿Cómo? Bueno, pues yo digo, si lo que quiero es, ¿vale? El 0 es el centro, el 1 es la posición izquierda con un cuadrado y el 2 es la posición derecha con un cuadrado. Pues puedo decir, empiezo con un cuadrado en el centro, 0. Luego voy a tener un cuadrado a la derecha, un cuadrado a la izquierda. Ahora voy a poner un cuadrado en el centro, 2 cuadrados en la derecha, 2 cuadrados en la izquierda, 1 en el centro, 1 derecha, 2 izquierda y así. Una vez hemos creado el código, modificaríamos levemente este sistema. Voy a comentar y vamos a utilizar el código de creación. Utilizar el código de creación significa recorrer el propio código de creación
length nos devuelve la dimensión del array, que es el número de elementos. Y aquí copiamos esta línea. Y lo que vamos a hacer es que en vez de una lea es cada uno de los elementos del código de creación. Así que aquí simplemente vamos recorriendo parece muy largo, pero no lo es tanto. En realidad lo que estamos diciendo es lo siguiente. 0, el for empieza en 0. 0 vale la i, el código de creación, por lo tanto me va a devolver el valor de este primer índice, que es 0. Con lo cual se colocaría en el centro, después i valdría 1. 1 me devolvería el siguiente número, 1. Y estaríamos creando 1 a la derecha. Y así sucesivamente. El resultado es este constructor. Para finalizar, vamos a guardar la referencia a los rectángulos. ¿Cómo vamos a guardarla? Bueno, ahora el número de rectángulos construidos depende del número de código de creación. Ese es el número de elementos que se han creado dentro del juego. Pero siempre es interesante guardar una referencia a estos rectángulos por si tengo que hacer algo con ellos más adelante. Para lo cual lo que vamos a hacer es ir guardando la referencia a cada uno de los rectángulos, clon, instanciamos, y siempre es una buena práctica cuando instanciamos un objeto determinar de qué tipo es. Así que al final le decimos as GameObject. Una vez que he creado, según voy creando los clones, los voy guardando, ¿vale? Así que vamos a guardar la referencia a los objetos creados. Para eso utilizamos la lista que hemos llamado rectángulos y voy a añadir un elemento que es el clon. De esta forma podemos ver todos los rectángulos que se han creado. La vamos a hacer pública para comprobarlo, aunque no es necesario, es simplemente para que lo visualicemos. Aquí vamos a ver los rectángulos y cuando se creen les vemos aquí cada uno haciendo referencia al objeto del que se trata. Hasta aquí este bloque, espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda sobre construcción del nivel, por favor, déjame un comentario. Te animo a que te suscribas a mi canal para seguir aprendiendo sobre programación y diseño de videojuego. Muchas gracias.